Demet Özdemir acaba de soltar la bomba. Y, ¿sabéis qué? Parece que Can Yaman tenía razón en todo este tiempo. Vaya giro de los acontecimientos, amigos. Estábamos todos aquí especulando, analizando cada uno de sus movimientos en redes, y resulta que la verdad era mucho más sencilla de lo que pensábamos. Demet, la bomba de humo que ha soltado ahora, madre mía. Confesando las razones por las que al final, Can estaba en lo cierto. Y no me refiero a una tontería, Estamos hablando de cosas serias que afectaron su relación, su presente. Para ser honestos, yo estaba entre los que pensaban que Can a veces se pasaba un poco con sus declaraciones, que era demasiado impetuoso. Pero si lo que dice Demet ahora es verdad, cambia todo el panorama. Ella misma está diciendo que él veía cosas que ella en ese momento no quería ver, o no podía ver por su propia posición, por el momento que estaba viviendo. Es ese típico momento en el que te das cuenta de que la persona que tienes al lado, o que has tenido, te estaba advirtiendo de algo que al final, te ha pasado. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet ha llegado a un punto de madurez, o de desgaste, donde ya no le importa el que dirán. Ha decidido ser brutalmente honesta. Y eso para mí es valiente. Es decir, si Can tenía razón en esto o en aquello. ¿Por qué? Porque quizás ella estaba en una burbuja, o estaba siendo influenciada por otras cosas, o simplemente no estaba lista para asimilar la verdad. A veces la verdad duele, y es más fácil negarla, o ignorarla. Muchos dicen que esto es una estrategia para generar titulares, para volver a estar en boca de todos. Y puede ser, El mundo del espectáculo es así. Pero yo sospecho que hay algo más profundo. Demet está revelando una vulnerabilidad que no le habíamos visto antes. Está admitiendo que cometió errores, o que no supo leer la situación correctamente y que Can, con su carácter explosivo a veces, tenía una visión más clara. Y esto no es solo ¡ay, qué bonito que recuerde a su ex! No, esto tiene implicaciones. Si Can veía algo que era perjudicial para ella, y ella ahora lo reconoce, ¿qué significa eso para su futuro? ¿Significa que está aprendiendo de sus errores? ¿Significa que está lista para tomar decisiones diferentes? A ver, pensemos en las posibles razones que ha podido confesar. ¿Era sobre la presión mediática? ¿Sobre las exigencias de la industria? ¿Sobre cómo gestionar su carrera? ¿O quizás sobre las personas que les rodeaban? Can siempre ha sido muy abierto, quizás demasiado para algunos, sobre lo que sentía o pensaba de su entorno profesional. Y si Demet ahora le da la razón, es que algo de eso era cierto y le afectó directamente. Lo que me fascina de todo esto es la confirmación de que a veces, la persona que más nos conoce es la que puede ver nuestros puntos ciegos. Can, con su personalidad intensa, parece que tenía una visión bastante clara de las dinámicas que rodeaban a Demet. Y que ella ahora lo admita, significa que ha pasado por un proceso de reflexión importante. Piénsalo, estar en la cúspide de la fama, con millones de ojos mirándote tomando decisiones que pueden marcar tu carrera. Es fácil perder el norte. Y si alguien te dice cuidado por aquí no es, y tú no le haces caso, para luego darte cuenta de que tenía razón, tiene que ser un golpe de realidad fuerte. Así que sí, la noticia de hoy es fuerte. Demet Özdemir reconociendo que Can Yaman tenía razón. Esto abre un montón de preguntas. ¿Qué específicamente le dio la razón? ¿Cómo le ha afectado esa experiencia? ¿Y qué va a hacer ahora con todo ese aprendizaje? Pero lo más importante es esto, ¿creéis que esta confesión de Demet podría significar una reconciliación, o es simplemente una forma de cerrar un capítulo de forma honesta?